par y vamos a ver en qué se parece, en qué es diferente lo que es la torsión respecto a lo que veníamos haciendo hasta ahora. Lo que se parece de la torsión respecto de lo que veníamos viendo hasta ahora, tanto de la tracción y compresión. Acá, tracción y compresión, la torsión, la flexión que estuvimos viendo ahora. Fíjense que en todos los casos estamos siempre dentro del campo lineal elástico de la ley de Hooke. La ley de Hooke teníamos que las tensiones normales son proporcionales al módulo de elasticidad longitudinal, la deformación específica longitudinal. También se explicó que cuando la tensión no es tangencial o paralela a la sección, es proporcional a un módulo de elasticidad transversal y una deformación específica. Ahora ya hay un ángulo acá. Un ángulo. Antes se acortaba y se estiraba. Ahora se deforma. Lo que quiero mostrarle con esto es, en este cuadro que siempre trataba de hacer, es que por más que sea la torsión y sean letras diferentes, no deja de ser lo mismo que veníamos viendo hasta ahora. Por ejemplo, tracción y compresión, fíjense, tensión normal, sigma, la solicitación que lo genera, la carga, dividido a la cantidad de material que lo resiste, que es el área. En la flexión, lo que vimos hasta ahora, tensión normal también, sigma. La solicitación que lo origina, que es el momento flector, ¿se acuerdan lo que habíamos visto? Ya no era ni estiramiento ni una compresión, o sea, ni tracción ni compresión, sino eran un momento, o a un lado o para el otro, un momento flector. Lo que hacía era, accionaba en un lugar y comprimía en el otro. La solicitación que lo genera, la cantidad de material que resiste, que en este caso, el módulo resistente a la flexión, módulo resistente a la flexión, el WF. De ahí es que si ustedes ven estas dos fórmulas, son homólogas. ¿En qué sentido? También se le llama la fórmula escada, M sobre W, M sobre W. Lo que yo siempre les pido, lo van a ver en los libros, que le pongan la letra, el subíndice a que corresponde momento torsor, con el módulo resistente a la torsión, y es la letra tau. O sea, así como existe el tengo que saber bien inglés, fíjense que todo lo que es torsión es todo con T. Tau, momento torsor, módulo resistente a la torsión. ¿Está bien? T, torsor, resistente a la torsión. Entonces, fíjense que en cuanto a lo que es la fórmula de calcular la tensión, son todos iguales. Por supuesto que no es lo mismo flexión, que es en un plano perpendicular a la sección, que es lo que está explicando que es la torsión, que es en un plano que es paralelo a la sección. Pero de vuelta, entonces, solicitación que lo genera, ven que son todos solicitación, solicitación, solicitación. Acciona comprime, está generando una torsión y en este caso una flexión. Ahora, lo que es el material que lo resiste es el área, módulo resistente a la torsión, que no es el mismo que el módulo resistente a la flexión. Entonces, en cuanto a la tensión. Y en cuanto a la deformación, fíjense que pasa lo mismo. ¿Qué pasaba si se accionaba, se estiraba, había un aumento de longitud? Si se comprimía, ¿qué pasaba? Se acortaba. Hay una variación de longitud. La flexión que había, un descenso, lo calculamos. Y en la torsión se explicó el otro día que había un ángulo relativo entre las secciones. Ahora vamos a ver el dibujito más arriba. Olvídense por un rato de este número. ¿Está bien? Olvídense, no dije que no sirve, dije que se olviden. Miren de vuelta. La solicitación que lo produce, la
solicitación, por decirlo de alguna forma, la carga. La longitud, a mayor longitud, mayor deformación. A mayor longitud, mayor deformación relativa. A mayor longitud, encima de la cuarta, desciende más la viga. Entonces, fíjense que la deformación de cada uno de lo que estamos viendo ahora es proporcional a lo que está generando, proporcional a la longitud. Pero inversamente proporcional en todos los casos, esto se llama rigidez. Rigidez acá en este caso va a ser la torsión, rigidez a la flexión. ¿Y qué es la rigidez? Bueno, ahí ya estoy llenando demasiado de líneas, de colores. Bueno, el tipo de material, módulo de elasticidad longitudinal, el tipo de material, módulo de la elasticidad transversal, y el tipo de material. Qué curioso, ¿no? Pero la ley de Hooke, entonces, todos tienen que ser homólogas. Entonces, tipo de material y acá cantidad de material. Vamos a hacerlo en otro color ahí. Cantidad de material. La cantidad de material y cómo está dispuesto respecto de un eje, la inercia acá. Entonces yo con esto quería mostrarles lo que les voy a explicar hoy. Es similar a lo que veníamos viendo. Ley de Hooke. Si hay tensión, hay deformación. O al revés. Si un material se deformó, porque hay tensión. Entonces, dentro de los conceptos que ustedes tienen que, esto que está acá. Las cargas puntuales que están en un eje, por ejemplo, en una tracción o compresión, generan tensiones normales. Tracción o compresión, y aplicamos las fórmulas. Momento torsor genera tensiones tangenciales. El momento flector genera tensiones normales. Esto se tienen que acordar mejor que su documento. Que sabiendo cuál es la solicitación a la que está siendo sometido, si es momento flector, si es tracción o compresión y si es momento torsor, van a saber qué fórmulas aplicar. Solamente como ejemplo nada más, es si hay cargas que están trabajando a la tracción y a la compresión, para resolver los ejercicios, si bien es tensión sigma, tenemos que aplicar estas fórmulas, si es tracción o compresión. No estas, por más que sea sigma. Estas son generadas por la flexión. ¿Una pregunta o un repaso ya? Quería mostrarle la correlación que hay entre fórmulas, entre los distintos cursos que estuvimos viendo hasta ahora. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta antes que vaya más arriba? Yo no, profe. Bueno, está entonces. Bueno, vamos a ver entonces estos ejercicios. Vamos a ver algunas cosas. Lo van a ver en la carpeta, esto lo hacíamos todos los años. Incluso les dije, este año, bueno, vimos flexión completa primero y después la torsión. Otros años, digamos, no pasa nada entre dar uno antes y otro después. Pues, si yo les mostraba esto al principio, lo que quería hacer era tratar de relacionar con lo que ya veníamos viendo. Ahora, esto es lo que explicó el ingeniero Videla la clase pasada, ¿se acuerdan? Acá teníamos una barra de longitud L, un momento torsor aplicado acá. Y fíjense que si bien el ángulo gamma es el mismo a lo largo de toda la barra, en la medida que se va alejando, el ángulo de rotación, de la deformación, una cara rota respecto de la otra, va aumentando. Entonces,
Eso es por un lado. ¿Cuál es la deformación de acá? Repaso la última vez. Así ya sirve de repaso para el parcial también. Si es tracción o compresión, hay un acortamiento o un estiramiento, un delta L. Si hay flexión, hay un momento flector que genera deformaciones, un descenso en las vigas. Bueno, y si fuera un momento al revés, la viga se doblaría para arriba, ¿no? Lo que es tracción, como es un momento torsor, así como ustedes cuando destapan una gaseosa, cuando dan rosca a una tuerca, un tornillo, eso es momento torsor, así, ese sentido. En el caso de una viga como esta, una barra, lo que generan es entonces la rotación relativa entre una cara y la otra. Vamos a dejar una fija y la otra se mueve. La diferencia entre una cosa y otra que veníamos viendo hasta ahora, fíjense que acá decimos que el plano pi no es perpendicular a la sección, es perpendicular a alfa. ¿Sí? Este es el momento, acá hay una F, no se confundan, el momento flector es perpendicular a la sección, genera tensión normal. ¿Ven? Acá, se los hago escribir todos los años. En cambio, el momento torsor pertenece al plano alfa. Entonces está dentro del plano de la sección o paralelo, pero por lo menos para le doy la explicación, lo que trato de demostrarle la diferencia entre un momento en un sentido y un momento perpendicular en el otro. El momento torsor genera tensiones tangenciales. Y ahí lo que les expliqué recién. Entre estos, los dos que hemos visto antes, tracción y compresión y la torsión. Hoy empecé explicando, pues ya vimos la flexión. Ahora, ¿qué tiene de diferente lo que veníamos viendo hasta ahora con lo que es la torsión? Bueno, en la torsión va a haber que aprenderse un par de fórmulas. Si no se lo llegan a acordar, bueno, lo podemos recordar. Van a practicarla tantas veces que esto es lo que es inercia polar y el diámetro de la cuarta sobre 32, se lo tendrían que acordar. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, ninguna de las fórmulas de la flexión, en estas que están acá, sale el diámetro. Cuando nosotros trabajamos con estas dos fórmulas, dejamos o inercia o módulo resistente, no el diámetro. Cuando trabajábamos con tracción y compresión, nos daba el área, íbamos a la tabla y encontrábamos el área. En la flexión nos daba la inercia polar, íbamos a la tabla y encontrábamos el perfil. Pero en este caso nos da inercia polar o nos da módulo resistente. Entonces hay dos formulitas extras que hay que aprender, y insisto que si no se acuerdan, se la vamos a poder decir obviamente. La inercia polar, que es pi por diámetro a la cuarta sobre 32. El módulo resistente a la torsión, que es la inercia polar dividido el radio. Entonces la inercia polar por diámetro a la cuarta sobre 32, dividido el radio, diámetro sobre 2. Tenemos que es pi por diámetro al cubo sobre 16. Entonces, así como lo marcamos todos los años, las dos fórmulas extras que son sencillas, fáciles de acordar, son estas dos. Ahora lo que quiero aclarar algo nomás cortito. Fíjense que cuando se dio la teoría, el ingeniero cuando explicó esto, digo por las dudas, para que no genere confusión, la inercia polar es radio a la cuarta sobre 2. ¿Está bien? Entonces, yo le estoy usando acá el diámetro. En todos los ejercicios siempre usé el diámetro. Es lo mismo. A ver, si yo hago pi, vamos a hacer por radio. Pi sobre 2, ¿está bien? Fíjense lo que hago acá. Pi sobre 2, lo saqué afuera. Radio a la cuarta, es radio. Diámetro sobre 2, ¿no es cierto? A la cuarta. ¿Cuánto es esto?
escribir acá. Sobre 2 por diámetro a la cuarta sobre 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16. Entonces, ven que es lo mismo. Más que todo para que no genere confusión, porque ahí ¿Por qué le decía lo de la confusión? Porque el 2, el 16, el 32 se puede confundir con una fórmula y otra. El módulo resistente a la torsión es sobre 16 diámetro al cubo. Inercia polar por diámetro a la cuarta sobre 32. Insisto que son dos fórmulas que con lo que vamos a ver hoy, ya la vamos a repetir tantas veces, que capaz que ya se la terminen acordando. Cuando hagan el trabajo práctico, 4 ejercicios más, como todos los otros, para el último parcial práctico. Entonces, ya se supone que lo van a haber aprendido. Entonces, voy a explicar eso para no genere confusión del radio a la cuarta sobre 2. Bien, digo, vamos al ejercicio directamente. ¿O alguien que quiera preguntar algo de esto? Bueno. Profe, ahí es Sí, ¿cómo se llama? El IP, ¿cómo era que se llamaba? inercia polar. Inercia polar. Eso es Está solamente bien. para una sección, está bien, ¿no? Es una sección circular. Y Exacto. cuando sea otro tipo de sección, no se usa esa sería otra, ¿no? ¿No? ¿Se acuerdan que la clase pasada, les muestro rápido nomás, así de respondo tu pregunta? Voy a borrar todos los dibujitos. Ya cuando eran, ¿se acuerdan que él explicó, el ingeniero pasado, cuando eran secciones, ejemplos rectangulares? Ya no se usa la inercia polar, ¿ven? Si bien esta tensión tau, y el ángulo phi, tensión tangencial, acuérdense la T de torsión tangencial, la deformación en una rotación relativa entre caras, phi, no se ocupa la inercia, sino esta tablita. Vamos a hacer un ejercicio la clase que viene. Pero voy a Está bien, responder a tu pregunta. Esto es para cuando son secciones circulares. está bien. Circulares. Así como se explicó en la teoría, es la que cumple con todas las hipótesis. No se alabean las caras, como si pasaría en una sección rectangular. Solamente hay rotación. Las caras permanecen planas, pero rotan una respecto de la otra. Son conceptos. Ahora, ¿qué hacíamos con todos los ejercicios anteriores? ¿No es cierto? Lo que veníamos viendo hasta ahora. En todos los casos, dimensionábamos. Ahora voy a decirles algo. Termino la idea y me quedé pensando porque estuve corrigiendo los prácticos. Mencionábamos por una condición, verificábamos por la otra. ¿Se acuerdan? Acá, en este ejercicio, cuando teníamos la clase presencial, yo le decía, a ver, ¿por qué quieren mencionar? ¿Deformación o tensión? Y bueno, le preguntaba. Ahora no les puedo preguntar con qué quieren que dimensionemos porque no tengo el pizarrón, sino ya tengo el ejercicio acá resuelto. Se dimensiona por deformación. De la misma forma que todos los otros, verificamos tensión. Aprovecho a decir algo. Estuve corrigiendo los trabajos prácticos y en los prácticos que tenían que calcular ustedes la carga máxima, yo le daba el perfil. ¿Vieron el ejemplo que le doy otras veces de la hamburguesa y el lomito? Si le pido una hamburguesa, no me traigan un lomito. Bueno, aunque yo preferiría un lomito antes que la hamburguesa, no importa. Malo el ejemplo. Yo le pido carga máxima y le doy el perfil, no redimensionen el perfil. Lo que tienen que hacer es, si la condición no cumplió, tienen que achicar la carga con la condición que no cumplió. ¿Explico? Si yo le doy el perfil y le digo carga máxima, ya sea carga P puntual o carga Q distribuida, el resultado del ejercicio tiene que ser en valor de carga distribuida o carga puntual. No cambiarme el perfil. El perfil se lo doy yo de dato. ¿Está bien?
Lo aclaré, la retroalimentación esa los aclaré, pero ¿alguien quiere preguntar algo sobre eso? Porque el día del parcial yo ya no respondo. Si yo le digo carga o es dimensionamiento, voy a darle la carga y tienen que conseguir el valor del perfil por lo que se le pida. Si le doy el perfil y le digo carga, respóndanme carga. Ah, bueno, si alguien quiere preguntar algo sobre eso, bueno, sigo entonces. Ahora, ¿qué tiene también el ejercicio de torsión respecto de hay que aprenderse? En realidad sería una fórmula porque la otra se desprende de esto, ¿no? O sea, la inercia polar, aprendemos esa, y sabiendo que el módulo resistente, que ya lo venimos hablando hace mucho, eso de inercia sobre el radio, o inercia sobre I, decimos acá, dimensionamiento tiene que ser tal que la deformación, vamos a poner acá, ¿vieron? Phi sub A, la rotación relativa entre esta sección y esta última de acá, o entre una y otra, no importa si esta es fija, esta se mueve, la cuestión es rotación relativa entre las caras, no tiene que ser más que 2 grados. Ahora, ¿saben cuánto es 2 grados? 2 grados es, imagínense todo un círculo completo, los 360 grados es nada. Seguimos con deformaciones muy pequeñas, seguimos con deformaciones casi imperceptibles. De hecho, ¿se acuerdan que parte de la explicación de la teoría era que la tangente de ese ángulo, al ser tan chiquitita, es prácticamente el mismo valor del ángulo? Bueno, acá acabo de ver algo. Esto sería por. Está grabado y acá es un momento. ¿Sí? Momento torsor. Toneladas por metro, así, fuerza por distancia, ¿no? Entonces, ya sea momento flector, que es perpendicular a la sección, o momento torsor, que es paralelo o pertenece a la sección, es fuerza por distancia. Longitud 2,5 metros. El módulo de elasticidad transversal, 150.000 kilos por centímetro cuadrado. La tensión tau admisible, 650 kilos por centímetro cuadrado. ¿Y qué varía de lo que veníamos haciendo antes? Nada. Acá era la carga, acá era la longitud de la barra, acá era el E, y acá era sigma. No es la intención confundirlo, lo que quiero decirles es, fíjense que lo que hacíamos antes, ahora es lo mismo, pero con otras letras. Momento torsor, longitud. Por deformación se hizo este ejercicio. Ahora, un detalle más que tiene que ver con la torsión. ¿Cómo es? Lo que no es un estiramiento, no es un acortamiento, un delta L, no es un descenso en centímetros, un descenso. ¿Cómo se mide esa deformación? Bueno, miren, pongamos las unidades. Y rotación relativa, momento torsor por L, kilo por centímetro, por ejemplo, ¿esto qué es? Lo que está acá es el momento torsor, ¿no? La longitud está en centímetros. ¿Qué? Acá está la unidad, kilo por centímetro cuadrado. Y la inercia polar, centímetro a la cuarta. Si empezamos a simplificar, básicamente no nos queda ninguna unidad en letras. Letras no queda ninguna unidad y, en definitiva, el resultado este phi, ¿en qué nos da? Nos da en radianes. No nos da esto directamente. Tenemos un paso previo. Tienen que recordar que un radian es 57,3 grados. Entonces, lo que nosotros tenemos que ver es cuántos radianes es, en este caso, los 2 grados. Simple. Una regla de 3 simple común, corriente. Entonces, ¿qué hacemos? 2 dividido 57,3. Y bueno, ya con 3 decimales ya es suficiente. Ahí estaba mirando a ver cómo era, acordando. 0,0349, 0,40, 0,14. Bueno, con 3 decimales es suficiente.
Entonces, como introducción ya terminó, ¿en qué sentido? Listo, es similar a lo que veníamos haciendo con otras letras, pero no nos da el resultado directo. Diámetro, lo que necesitamos para la barra, ni nos da el resultado directo en grados, nos da en radianes. Entonces, bueno, van a ver que el ejercicio hasta acá, ahora, hasta acá no es nada diferente a lo que veníamos haciendo hasta ahora. Si es, miren acá, esta es la fórmula. ¿Cuál es la incógnita si hay que dimensionar? Diámetro, perdón, diámetro. Vi acá el phi, dije diámetro. La rotación relativa es un dato. Momento torsor, otro dato. El L es otro dato. El G es la propiedad del material, es dato también. La única incógnita que tenemos entonces es la inercia polar. Claro, obvio, lógico. Que tenemos que dimensionar. En esto consiste este ejercicio. ¿Qué vamos a hacer? La inercia polar pasa multiplicando del otro lado y el phi pasa dividiendo. ¿Ven? Inercia polar y usamos, como siempre, los mismos subíndices. Cuando es algo que necesitamos obtener como dato, es la inercia polar necesaria. Cuando ya adoptamos un valor, ya sería la inercia polar adoptada. Si la inercia polar necesaria, pasaje de término, esto es por acá. Y esto, no se olviden, no pongan 2 acá. Si ponen 2 va a ser una catástrofe el resultado que va a dar. Más. Ven que ya lo calculo. Para que vean, se dan cuenta con la cantidad de decimales, ¿no? 200.000 por 250 dividido. Si lo dividiera por 2, daría una inercia polar de 33 nada más. Nada. Apenas un poquito más grande que un alambre. Para resistir todo eso no va a dar nunca. Entonces, el resultado se los da en centímetros a la cuarta. Se lo da en inercia polar. ¿Pero qué sabemos nosotros? La inercia polar es pi por diámetro a la cuarta sobre 32. Entonces, ya tenemos que esto vale, bueno, esto que está acá, la inercia polar, ¿no es cierto? ¿Qué incógnita tenemos ahora? Inercia polar sabemos, y se sabe, sentido número. Entonces, pasaje de términos, diámetro necesario es raíz cuarta, ¿qué sería acá? Bueno, yo creo que ya se dieron cuenta que acá es inercia polar, ¿no es cierto? 32 dividido pi, y nos da 11,8 centímetros. ¿Qué es lo que les digo yo? Son todos ejercicios para la práctica, son ejercicios que es ayudarles a seguir el procedimiento de cómo veníamos haciéndolo, pero una barra de 12 centímetros de diámetro, estamos hablando de algo bastante grande, y después vamos a ver qué es lo que son las secciones huecas, porque se usan siempre secciones huecas, vamos a sacar hasta el peso. Lo que les digo es, como no hay una tabla así de este tipo de perfiles, directamente redondeen siempre hacia arriba, al próximo inmediato entero superior. ¿Se acuerdan que en la tabla veníamos área, veníamos buscando, lo adoptamos el superior? Y era inercia, veníamos, adoptamos superior, lo mismo con módulo resistente, veníamos, llegamos al valor superior. En este caso, bueno, adoptamos directamente el diámetro entero superior. Si estuvieran trabajando, si tuvieran que hacer este cálculo porque necesitan construir algo, obviamente lo que van a hacer es ir a un lugar, vendan barras y pidan por una barra de 12 centímetros de diámetro. Lo van a sacar corriendo porque no existe. Bueno, sí existe, se puede mandar a hacer, pero después vamos a ver lo de la sección hueca. Hasta acá hicimos el dimensionamiento por deformación. Todos los ejercicios que hacíamos, obteníamos el valor y después verificábamos por
tensión. Y bueno, ¿qué hacemos acá? Consulta, profe, capaz que me perdí algo, pero la adoptada de 12 centímetros, ¿de dónde la sacarían? ¿De tabla? No, es justamente lo que estoy tratando de decirles de adoptar el entero inmediato superior. Ah, listo, listo, por eso. Que, Buenísimo. a ver, espera, déjame que busco. En las tablas, de perfiles que yo le di, déjeme ver que si este año porque le puse más perfiles que otras veces, pero no. Las secciones circulares acá no están. Las barras que figuran acá son las que son para la construcción. Con la barra del 10, la barra del 12, milímetros, ¿no? No, este año el archivo. Claro, este tenía 12 centímetros. 12 centímetros. Si ven que acá en esta no, yo no ya está, le saqué porque el archivo este era como de 30 hojas en su momento. No, no están acá. Entonces, como les decía recién, era 12 centímetros. Es muy... a ver, ¿cuánto es 2 tonelámetros? Voy a hacer un dibujito para que se den cuenta que es mucho, ¿no? Si yo tengo acá un elemento empotrado, acá una carga de 1 tonelada, a 2 metros, estamos hablando de 1000 kilos a 2 metros, esto va a generar, para este plano que lo estoy viendo, un momento flector, ¿está bien? Un momento flector. 2 tonelámetros, porque lo estoy haciendo así. Ahora, si lo miro de frente, voy a seguir teniendo ese momento flector. Pues si yo hago, miren, una barra así, barra está empotrada, no sé si espero que me vayan siguiendo el ejemplo. Salió cualquier cosa. Vamos de vuelta. Ahí la barra. Y acá, esto que una L sería. Esto es lo que quise dibujar. Una L. También a 2 metros de longitud. Y a 1 metro, por ejemplo, de acá. Tendría que ser 2 metros. Esperen, vamos a cambiar el ejemplo. Acá 2 metros, un poquito más largo. 2 metros. Y acá 1 tonelada. Esto intentaría así como, bueno, dibujar con el mouse nunca fue mi fuerte, pero intentaría hacer una rotación de esta barra, de este eje, ¿no?, que estoy dibujando acá. Al ser una L, esto sería 1 tonelada también, estaría generando un momento torsor sobre esta barra de 2 tonelámetros. Es mucho. Entonces, por eso decía, 2 toneladas, perdón, 1 tonelada, vamos a vuelta, 1 tonelada puesta a 2 metros. ¿Y alguna vez ustedes sacaron o han visto cómo aflojan las tuercas de los camiones? Habrán visto que el de la gomería o quien sea pone la llave como corresponde y pone una barra así, también, no digo 2 metros, pero como por lo menos 1 metro, y se para desde ahí arriba para tratar de aflojar esa tuerca. Claro, más Que mientras alejado más, ahí hace más fuerza. claro, O el sea, hace momento menos que fuerza y genera, hay más fuerza. exacto, para los mismos kilos que tiene el de la gomería, los 80, 90, 90 algunas veces,
los mismos kilos, pero mientras más lejos está, genera un momento torsor que afloja la tuerca, y después lo mismo para ajustarla. Imagínense la fuerza que es, o el efecto que produce estos dos tonelamentos. Por eso es que nos termina dando que necesitamos un diámetro de 12 centímetros. Esto era para explicar de dónde salían los 12. Bueno, redondeamos al entero superior. El entero superior. Listo, dimensionamos por tensión y ahora verificamos, perdón, por deformación. Acá. Esperen que me estaba corriendo la ventana de donde tengo todos los cositos para dibujar. Deformación y ahora verificamos por tensión. De vuelta, la fórmula, la del espejo, o espejada, momento torsor sobre módulo resistente a la torsión, y como les decía hoy, no sale de tabla directamente, pero sí que sabemos que el módulo resistente a la torsión y por el diámetro, el lado adoptado, este diámetro es el que viene acá, diámetro adoptado, elevado al cubo dividido 16. 200.000, el valor que teníamos acá, y nos da 589 kilos por centímetro cuadrado, que es menor que la tensión admisible. Si el ejercicio da de entrada, da directamente bien, digamos, el ejercicio es esto, ¿eh? Digo porque por ahí uno piensa que daban dos carillas y no. El ejercicio es esto. Dimensionamos por deformación, verificamos por tensión. Ahora, ¿qué creen ustedes que habría que hacer si no hubiera dado el resultado? O sea, la tensión de trabajo en este caso sea mayor que la admisible. ¿Qué tenemos que haber hecho? ¿O qué es lo que hay que hacer? ¿Qué se hacía en los otros ejercicios si no verificaba por una condición? ¿Qué se hacía? Se vuelve a hacer por tensión. No. Exactamente. La condición que no cumplió, en este caso, como estamos dimensionando, estaríamos redimensionando, ya no sería más 12, sino que estaríamos redimensionando. Esto es lo que vamos a ver ahora. ¿Qué hubiera pasado si no daba? En el caso que no hubiera dado, ahí vamos a tener un W necesario, o sea, la misma fórmula, ¿no? Acá. Misma fórmula. Este dato lo tenemos, este dato lo tenemos, este pasaría a ser nuestra incógnita ahora. Porque no es los 12 centímetros que sí cumplió con la condición de deformación, no cumple con la condición de tensión. Entonces, ahora pasa a ser nuestra incógnita. Fíjense cómo les escribo yo por ahí el charrón, pero bueno. Módulo resistente a la torsión, hacemos momento torsor sobre tabla admisible, nos va a dar un número. Lo que sabemos que ese módulo resistente a la torsión es pi por diámetro del cubo sobre 16. ¿Qué pasa con esto? Al igual que allá arriba hay que hacer un paso extra, que es hacer phi necesario, despejar, ¿no? 16 pasa multiplicando, y pasa dividiendo, y diámetro del cubo, bueno, raíz cúbica. Entonces, ahí tenemos el valor. El número que obtuvimos, 16 dividido, y a ese resultado, raíz cúbica. ¿Hasta acá alguna pregunta de cómo es este ejercicio? Acá está todo, ¿eh? Fíjense. Está todo, incluyendo los pasos, a todo lo que están viendo en pantalla. Es cálculo por deformación, incluyendo la explicación de por qué dan radianes. No hace falta que lo hagan, este pedacito que está acá, no hace falta que lo hagan. Saben que dan radianes. Así que sería más corto todo esto. ¿Alguna pregunta hasta acá, antes de arrancar directamente con los ejercicios? ¿Qué hacíamos en clase cuando podíamos
controlarlos a ustedes, podríamos ver qué hacían. Listo, fíjense. Si ustedes prestan atención, yo solamente este ejercicio, ya les decía cómo se hacía de las dos formas, y ahí ya les decía, listo, resuelvan, y le daba 2 ejercicios, y empezábamos a caminar por los bancos a ver qué es lo que hacían. Por eso ven que está resuelto en lo que sería el lápiz acá. Lo que tendría que estar haciendo ahora es decir, bueno, a ver, acá está el enunciado, resuélvanlo. Pero como no tengo forma de ver lo que están haciendo, bueno, por lo menos lo voy a explicar rápido a los ejercicios, para que hoy quede la idea de cómo se resuelven los ejercicios de torsión. ¿Qué idea tiene que quedarles hoy, por lo menos, aunque no se acuerden de las letras, no se acuerden de era cada una de ellas, igual que los otros ejercicios? Fíjense que yo les dije acá, resuelvan por deformación y verifiquen por tensión. ¿Por qué? Porque recién habíamos terminado de ver el primer ejercicio. Y después le dije el otro, resuélvanlo por tensión y verifiquen por deformación. Les aclaro que en el momento de parcial yo no voy a decir con qué condición, sino que ustedes son los que van a tener que decidir de qué manera lo van a resolver. Entonces vamos al primero. Un momento torsor, 2,5 tonelómetros, de G, módulo de elasticidad transversal, 725.000, la longitud 2,3, más corto, la tensión admisible parecida, y el diámetro menor del diámetro. De vuelta, veo phi, pasa que depende de dónde lo estén utilizando, el phi es diámetro, ¿no? Pero en este caso phi, bueno, aunque la mayoría de las veces que se ocupa el diámetro es este, ahí, diámetro. Bueno, vuelta, rotación relativa hasta 3 grados. Y bueno, pasaje de término, nada más, entonces 250.000 kilogramos centímetros. Inercia polar, ¿se acuerdan por qué, no? Porque acá despejamos inercia polar necesaria de la fórmula esta, la incógnita es inercia polar, más unidades, radianes, recuerden que acá va en radianes, da 1525,2 centímetros la cuarta. Yo lo que les sugiero, no más que un decimal, no 2, ni 3, ni 4. ¿Cuánta diferencia va a haber entre esto? 1525,2, 1525,3, 29, 28, contra este número nada. Y encima que después terminamos adoptando y redondeando un número hacia arriba. Entonces, inercia polar necesaria, 1525. Sabemos que la inercia polar es pi por diámetro a la cuarta sobre 32, entonces hacemos pasaje de término. Inercia por 32 dividido pi, raíz cuarta, nos da 11,2. De vuelta, adoptamos entero superior. Ahora fíjense que de 11,2 adoptamos al superior 12, uno dice, bueno, ya está, adopté bastante grande. La verificación por tensión, este es el pasito extra que hay que dar, nada más. O sea, el extra de este ejercicio respecto de los anteriores es lo que acabo de marcar acá. En todos los casos, hay que sacar el valor del diámetro o calcular el módulo resistente. En las fórmulas no está el diámetro. En este caso dio, fíjense, 736, más grande que la tensión admisible. Eso es lo que habíamos visto en el ejercicio anterior, en el primero, en el que expliqué. Entonces, ¿qué hay que hacer? Que como dijo uno de ustedes, hay que ir a redimensionar la tensión. ¿Se acuerdan lo que le puse acá por número, no? El módulo resistente, momento sobre tau, nos da un número y dejamos el diámetro necesario. Bueno, eso mismo. Módulo resistente necesario, momento dividido tau, momento torsor dividido la tensión admisible, 370,37 centímetros al cubo, dejamos el diámetro necesario, 12,35, y nos da
13 centímetros el diámetro adoptado, el inmediato superior. Es lo que les digo yo siempre. Como acá hay que hacer un cálculo, este cálculo, volver a calcular acá, puede haber algún error no están tecleando, y sí, por supuesto que puede haber error. Por eso les digo, fíjense, no pierden más que 30 segundos para verificar que lo que hicieron está bien. En principio, ¿cómo sabrían que está bien? Que si acá le dio 11,2 necesario, adoptaron 12 y no dio, acá que 12,35 de adoptan 13, en principio se supone que tendría que dar. Bueno, y acá verifican y resulta ser que sí les da menor que la tensión admisible. ¿Alguna pregunta sobre este ejercicio? Profe, consulta, si tomamos a 11 como adoptada, ¿podría ser igual que nos dé? Y fíjate ¿O que si es preferible tomar 12? mira, si este que está acá, la inercia polar necesaria, el mínimo sería 11,2, significa que si yo pongo 11, acá la deformación va a ser más grande. Ah, claro, claro. Lo que podés llegar a hacer es, hagamos una cosa, calculá acá el phi y pone 11, o sea, en vez de 0,052 pone pi, el diámetro de la cuarta, o sea, 11 a la cuarta, dividido 32. Y vas a ver que si está acá en radianes 0,052, probablemente dé 0,058, 0,060. Más grande la deformación. Este es el mínimo, de ahí para arriba. El 11,2 lo que le está diciendo es, mira, justito para la deformación que vos me pediste de 3 grados, para que la deformación sea 3 grados con el momento torsor que vos me pediste. 11,2 lo que se necesita. De ahí para arriba. Lo mismo que con el perfil. Claro. A ver, ¿qué va a pasar? Si ponen 11,2 va a dar eso. Si ponen 11, redondito, 11,0, probablemente dé 3,2 grados, 3,3 grados. Me van a decir, en una catástrofe se cae, y no se cae. Desde el punto de vista del concepto, y el día que ustedes estén trabajando con esto, y ustedes digan, mira, no va a pasar 3 grados, pero adoptan algo que hace 3,3, el que el día de ese informe va a decir, pero al final si dijo que no iba a pasar 3, me adopta 3,3, me adopta 3,2. Ya van a empezar a dudar del que está haciendo el informe. Porque ya dijo cuál era su condición, su límite, su valor que no va a pasar. Lo mismo con la tensión admisible. Si acá se dijo 6,75 no va a pasar esto, 7,76 ya es mucho más grande. Entonces, ¿qué va a pasar si alguien dice, a ver, yo digo que no voy a superar 6,75 y le da 6,90 y lo dejan como bueno, entonces ¿para qué dijeron 6,75? El que lea el informe va a decir, no, a ver, el que lee el informe tiene idea, sabe que 6,75, 6,90 con el coeficiente de seguridad está bien. Si ya se planteó como hipótesis, ya se puso como una condición de que no va a superar 6,75 y no la superan en el 6,75. Vamos al otro ejercicio. No sé si respondió eso a tu pregunta, pero ¿está bien? ¿Ahí? ¿Alguna pregunta que quieran Sí, hacer profe, sobre sí, ese sí. ejercicio? Esa era mi consulta. Bueno, Muchas gracias. vamos. Nada. Vamos al otro ejercicio. Este había que hacerlo por tensión y verificar deformación. Vamos a repasar los datos. La longitud era 2,7, momento mucho más grande. El material casi el mismo, para variar un poco el número. Y la tensión admisible 6,25 y la rotación relativa menor que 2,5 grados. Lo que se hace siempre, lo van a ver acá, es unificar unidades, que es lo que siempre les digo, ya directamente pasarlo a radianes, porque la fórmula no está con grados,
¿Qué le insisto con esto? ¿Qué creen ustedes que es uno de los errores comunes de los parciales? El despejar el phi acá, y acá varias veces me han puesto este número gradito, menor que la rotación relativa dato, el phi dato. Entonces no se olviden, porque alguien va a decir como una vuelta, no le expliqué, no, pero no está bien resuelto, no, pero profe, entre un cerito y un radiane, no pasa por el cerito de grado o radiane, pasa por el concepto que se deformó más de lo que se tenía que deformar, el ejercicio no está resuelto. Bueno, pero es una letra, me decía uno. No, letra. Bueno, entonces, nuevamente, todo esto para explicarles, para que les quede la idea de tanto repetirles, de que acá ya estamos trabajando en radianes. Entonces, ¿se acuerdan de la fórmula, no? O en que ver está puesta así. Digo nomás, ¿no? Creo que no hace falta, pero por las dudas. Acuérdense que la fórmula era tau, un momento, le ponemos la T para sobre W, fórmula espejada. Bueno, ¿acá qué se hizo? Simplemente se hizo pasaje de términos. Vemos que el módulo resistente a la torsión necesario, bueno, 300.000 dividido 325, bueno, kilo con kilo se va, kilo por centímetro dividido kilo sobre centímetro cuadrado, la unidad da 480 kilos, perdón, 180 centímetros cúbicos. El pasaje de término que tenemos que hacer es simplemente despejar diámetro necesario. Entonces, 480 centímetros cúbicos por 16 dividido, y vuelvo otra vez. Una vez más se lo anoto acá, la inercia polar va más arriba, pero para no dar tanta vuelta, y así quedamos con esto. Es pi por diámetro a la cuarta sobre 32. Y el módulo resistente a la torsión era la inercia polar dividido el radio. La inercia polar dividido el radio es pi por diámetro de la cuarta. Por eso le digo, tanto escribirlo. Y yo lo que les pido, ¿saben qué? Más allá que son sugerencias y no es obligación ni nada de esas cosas, cuando hagan el ejercicio escriban la fórmula. Depende de ustedes también. Si ustedes dicen, no, ya está, ya me la aprendí, listo, no hace falta. Practíquenla mientras hacen el ejercicio. 22 dividido 2 de 16. Este diámetro con esta cuarta se va y queda el cubo. Por lo tanto, el módulo resistente a la torsión y por diámetro del cubo sobre 16. Entonces, bueno, acá quedó pasaje de término. 480, 16 dividido pi, raíz cúbica, metro necesario, 13,5. Como siempre, adoptamos el inmediato superior. Al verificar por deformación, entonces, era esto, la inercia polar. Si la pregunta que pueda llegar a plantearse es, ¿puedo trabajarlo así? Evidentemente sí, porque está resuelto, ¿no es cierto? O calcularlo por separado, hagan lo que a usted le pueda menos. Pero así como está resuelto acá, es como lo enseñaba en clase, y si por ahí se pierden, resuélvanlo por separado. Entonces, 300.000, 270, que era la longitud, 700.000 módulo de elasticidad longitudinal. La inercia polar da 0,030 radianes, que es menor el phi, la rotación relativa máxima. Entonces, listo, ya está el ejercicio. Fíjense, de acá hasta acá. No son muy largos estos ejercicios. Lo mismo que con la compresión, la tracción, lo mismo que con la flexión. Son ejercicios cortos. Dos fórmulas, tensión y deformación.
¿Alguna pregunta sobre este ejercicio? Yo no, profe. No. Por mi parte no, profe. Bueno. Entonces, para repasarlos, ¿sí? Cuando es dimensionado, lo estamos haciendo tensión. Acá fíjense, van a ver que en alguna de las clases también lo hacíamos. Entonces, otra vez, no es para que se acuerden de memoria. Eso tiene que quedar claro, es un repaso nada más a modo de recordar. La fórmula de la tensión, despejamos el WT, cuando es dimensionado, ¿no? Cuando nos dan el momento y no tenemos el diámetro. Módulo resistente a la torsión necesario, lo calculamos. El valor sabemos que es pi por diámetro al cubo necesario dividido 16. Obtenemos un diámetro necesario y adoptamos un diámetro. La verificación se hace con la fórmula de la deformación. Lo que hacemos es momento, que es el mismo que arriba, el L, que es dato, G va a ser dato, y calculadora número 32, y este es el adoptado. ¿Por qué insisto todos los años en mostrarle esto? Porque muchas veces sucede que el valor es el que terminan poniéndolo acá. Fin necesario, es el que lo meten ahí. Eso está mal. Así no es. El que ustedes realmente van a tener trabajando para resistir la deformación va a ser el diámetro adoptado, el comercial. Así lo mismo pasaba con el perfil. Lo que realmente va a resistir es el perfil que adoptaron. Ahora, ¿qué tiene que pasar? Que ese valor sea menor que el phi dato. Si esto se cumple, terminó el ejercicio. Y si no, el redimensionado como vimos hasta ahora. ¿Qué pasa si entonces hacemos el ejercicio al revés? Por deformación y verificamos por tensión. Con la fórmula, la deformación, tal como hicimos todos los otros ejercicios, despejamos la inercia. Digo otro, me refiero a flexión y me refiero a tracción y compresión también, ¿no? Despejamos la inercia necesaria. La inercia necesaria nos da un valor. Sabemos que la inercia es pi por diámetro al cubo, a la cuarta, perdón, necesario sobre 32. Obtenemos una inercia necesaria haciendo el pasaje de término y adoptamos. Ahí es cuando verificamos la fórmula de la tensión. La fórmula de la tensión de trabajo, momento torsor sobre el valor que se adoptó, el que viene acá. Y esto tiene que ser menor que el admisible. Si esto se cumple, terminó el ejercicio. Y si no, se redimensiona como habíamos visto en los ejercicios más arriba. Y esto, fíjense que siempre se los hago escribir para practicarlo, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría? Estos ejercicios que lo vamos a ver en la clase que viene. Sí, se los voy a ir dando ya directamente, porque ya entre tracción y compresión y flexión ya están. Fíjense, ¿qué pasaría si el dato, les doy, es el diámetro? En el diámetro podemos calcular la inercia polar y a su vez el módulo resistente a la torsión. Entonces, si yo le doy el dato diámetro, ¿qué se le va a decir? Lo que les traté de explicar hoy respecto de si les pido una solicitación máxima, no me cambien el perfil. Bueno, y les digo, a ver, teniendo una barra de 10 centímetros de diámetro y 2 metros de longitud, por ejemplo, ¿cuál es la solicitación máxima que se soporta de manera tal que no se deforme más que tantos grados? Bueno, si lo hacen por tensión, hago el material. WT sale del
dato que les di. ¿Cuál es la única incógnita? Momento torsor máximo. Esto es lo máximo que puede aguantar este material con estas cantidades de centímetros de diámetro y con esta tensión de trabajo a la que nosotros vamos a decir el máximo, que es la admisible acá. ¿Qué hacemos después? Verificamos la deformación, pero de vuelta. El valor que obtenemos, ese es el que hay que meterlo en la otra fórmula. Si este momento, número que haya sido, verifica, no se deforme, acuérdense que esto es phi en radianes, no se deforme o el resultado sea menor que el dato, listo, ya está. Y si no, ¿qué hay que hacer? De acá, de esta fórmula, de este valor, dejamos el módulo, el momento torsor necesario. O si lo hacemos por deformación, ¿ven? Y decimos, bueno, voy a calcular la solicitación máxima por deformación, lo mismo que había que haber hecho acá, ¿no? Si no verificaba. Momento torsor es el único valor que no tenemos, la longitud va a ser dato, inercia salía, se les dio el diámetro, este va a ser una condición. Se despeja el momento torsor máximo y otra vez, el valor que tienen es el que se pone acá para verificar. La tensión de trabajo es menor que la admisible, terminó. Y si no, hay que recalcular. Entonces, si en este ejercicio se le está pidiendo en el ejercicio este se le está pidiendo solicitación máxima, no se redimensiona. Entonces, fíjense que incluso en clase, repasando ese día, ya le pasaba una tablita parecida a esta, y ya les decía, bueno, vayan, resuelvan. Lo que les voy a pedir es, yo voy a plantearle, igual que todas las otras veces, para los que son secciones circulares, así como vimos hasta ahora, macizas, voy a subirles esto, pero le voy a dar de acá 3 semanas, porque la semana que viene el parcial, de acá 3 semanas para presentar este ejercicio. Esto, o sea, no esto que les estoy mostrando, yo que acá les voy a dejar 4 ejercicios resueltos, lo que yo le pedía en clase, para que ustedes tengan como ejemplo. Y le voy a plantear una tabla parecida a esta, para que resuelvan los ejercicios. Ustedes dicen, profe, pero es el bueno, sí, el primer día, pero así como les mostré, el primer día de clase le expliqué la diferencia entre una solicitación y la otra, les expliqué el ejercicio, y lo siguiente ya lo hicimos ahí. 2 ejercicios se hizo ese día. Al día siguiente, ven, les expliqué cómo es si le doy el diámetro por una condición y verificar por la otra, o al revés. Y ahí ya las mandé el siguiente día también a hacer los ejercicios. Así que considero que ya se les explicó 3 ejercicios, así que están en mejor condiciones que antes. ¿Una pregunta? Minutos antes. ¿Una pregunta de este ejercicio o del parcial que haya quedado? Acá estamos llegando. Por mi parte, no, profe. No, profe. Ahora hay que ponerse a hacer nomás. Estoy consciente de que lo van a hacer después del parcial y que si van a destinar minutos van a estudiar para el parcial, así que por eso le digo de acá a 3 semanas. 3 semanas ya estamos hablando de el 2 de noviembre. Fíjense que habíamos quedado que el 16 iba a ser el parcial, el tercero. Así que para el 2 de noviembre también voy a poner los otros ejercicios que vamos a ver la clase que viene. Sí, eso va a llevar unos minutos más, que ahora no me alcanza el tiempo, para explicar lo de la sección circular y la sección cuadrada.
y un ejercicio de potencia. Como se explicó en teoría, el ingeniero les explicó que esto se ocupa muchísimo en todo lo que son transmisión de movimientos. Una vez son barras cuando el esfuerzo es chico, cuando es grande no. Y vamos a ver por qué. Así que bueno,